Muy bien. Entonces, dice, vamos a leer del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, aquí el contexto es que Israel iba en su peregrinaje saliendo de Egipto. Esta es su sexta jornada, saliendo de este lugar. Entonces, ya habían pasado, eh, habían podido escapar de los egipcios, ¿no es cierto? Habían, estaban, no, no, esto fue antes, entonces ellos habían visto las obras que el Señor había hecho con ellos. Aún así, por ejemplo, antes en Mara, en un lugar donde solamente habían aguas amargas, habían puesto un trozo de un árbol en el pozo y el agua se había hecho bebestible, se había hecho dulce. Y era tan amarga que no la podían beber. Entonces, ya 6 veces el pueblo había tentado a Dios. 6 veces lo había puesto a prueba. Y con las pruebas que Dios les daba, aún así no les bastaba. Y bueno, esto es una cosa muy similar a lo que nos pasa a nosotros. El Señor es fiel con nosotros, nos muestra su misericordia y aún así como que de alguna forma como que no le creyéramos. De pronto no lo decimos explícitamente, pero lo vamos demostrando con lo que hacemos. Entonces, siempre que leamos la historia del peregrinaje de Israel, es bueno que nos autoanalicemos, que nos autocritiquemos, pues entonces veamos cuánto de lo que les pasó a ellos nos pasa a nosotros. Porque dice la palabra que para nosotros fue escrito. Entonces es muy, muy importante que no solamente lo veamos como historia, una cosa que les pasó allá a ellos y que no tiene nada que ver con nosotros, sino que el Señor nos está hablando de alguna forma. Hay una lectura muy, muy enriquecedora del Antiguo Testamento en base a qué nos muestra como un tipo, como una figura, como una alegoría, como una sombra. Entonces, lo que pasó ahí con ellos, que no tenían agua para beber, y lo que pasa después con la orden del Señor que le da anda hasta Oreb, que ellos estaban en Refidim en un lugar, y Oreb no era el mismo lugar, pues ellos tenían que avanzar un poquito, era otra estación. Oreb es lo mismo que decir Sinaí. Entonces, estaban ellos en Refidim, en la sexta etapa, en el desierto de Sin, y tenían que avanzar Moisés y los sacerdotes un poquito más allá y golpear la roca. Esa era la orden. Entonces, en cuanto a eso, es muy importante que podamos ir comprendiendo cuáles son los significados de estas cosas que se nos van mostrando en el Antiguo Testamento. Entonces, va Moisés con los ancianos, obedece, golpea la roca que no estaba en el mismo lugar donde estaba el pueblo, porque no iban a mover a todo el pueblo hasta el lugar donde estaba la roca para que la golpeara, porque eran muchos.
Entonces Moisés obedece, lo hace, y el agua entonces fluye hasta Refidim, hasta el lugar en donde estaba el pueblo. Y de eso, por ejemplo, nos da cuenta el Salmo 105 en el verso 41. Lo podríamos buscar. En la versión NBI, por ejemplo, dice, abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. En la versión Reina Valera, ahí está NBI también. Entonces, de súper, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los quedales como un río. Entonces se entiende eh, que fue de un lugar a otro, ¿no es cierto? De Oreb hasta Refidim. Y Pablo nos habla de lo mismo interpretándolo, nos dice ahora qué es la roca para que nosotros entendamos. Porque si no podríamos pensar, claro, agarró la vara con la misma vara que abrió el río, abrió el mar muerto, con la roca le pega a la vara y hasta ahí todo bien y ninguna de estas cosas tiene ningún significado y lo leemos como algo maravilloso, como un portento de Dios y lo alabamos porque esto es maravilloso en sí mismo. Pero hay más allá, el Señor nos quiere decir más cosas. Pues entonces Pablo, en primera a los Corintios, en el capítulo 10 verso 4 interpreta este episodio. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces sabemos quién era la roca. La roca no era cualquier cosa. Entonces, así como la roca tuvo que ser golpeada para que brotara agua, como sabemos que la roca es Cristo, el Señor tuvo que ser herido en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Entonces la vara del juicio, que podría ser la vara entonces de Moisés, ahora la vara de Dios hirió a Cristo. Y por eso nosotros, todas nuestras rebeliones, todas fueron perdonadas. Y nos pasó lo mismo que Israel, porque Israel, ellos reclamaron y reclamaron, no tenemos agua, y entonces decían, no hubiéramos mejor quedado en Egipto, como ya decían otras veces, hubiéramos quedado comiendo allá la cebolla y los ajos. Lo peor, por lo más hediondo, hasta eso les gustaba más que estar en el desierto. Entonces decían, no hubiéramos quedado allá, nos trajiste aquí para morir, a nosotros, a nuestro hijo y a nuestro ganado, o sea, no hubiéramos quedado allá viviendo en esclavitud, era mejor que ser libre acá. Entonces nos muestra un desconocimiento del Señor mismo, de la realidad del Señor. Y entonces pese a que al igual como ellos nosotros podemos murmurar, el Señor no nos pagó como conforme a nuestras obras. El Señor les dio agua y a nosotros también. Y entonces interpretamos, perdón, el mismo verso. Pablo nos dice cosas tremendas en un puro verso. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces bebían de algo. Y eso que salía era algo, sabemos que la roca es Cristo, entonces ¿qué era esto que salía, esto que fluía? El mismo Señor nos los decía así en Juan 7:37. Decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ahí estaba la roca de Israel diciendo esto. Entonces, ¿por qué el Señor habló así? Porque en el mismo verso, en el 7:37 dice esto, ¿no es cierto? Él estaba en la fiesta de los tabernáculos y pasó, dice esto, y en el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como los ríos que decía el Salmo 105. Dice, brotó agua y corrió por el desierto como un río, que se abrió la roca y corrió el agua como un río, ¿no es cierto? Y Juan entonces también o sea, el Señor en Juan lo registra así, como de su interior correrán ríos de agua viva, el Señor estaba refiriéndose a esto. Y entonces podríamos leer hasta el 39. Y entonces, ¿qué era esto? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, tenemos este orden. Pues, primero, para que el Espíritu sea derramado, la roca tiene que ser herida. Entonces, por eso Juan dice que esto no había sucedido. Dice, habían de recibir los que creyesen en Él.
lo dice antes. Después el Señor entonces es herido y después en Pentecostés el Espíritu Santo es derramado. Entonces, todas estas cosas gloriosas nos está mostrando este pasaje del peregrinaje de Israel. Eh, bueno, y Pablo lo ratifica en su carta primera de los Corintios 12:13. También nos habla de esto mismo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, y al final ya todos, en la parte final ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esto es glorioso lo que el Señor nos quiere mostrar con este pasaje. Como lo segundo no podía ocurrir si lo primero era condición, pues el Señor tenía que ser herido y así nosotros íbamos a poder recibir el Espíritu. Y entonces, en lo inmediato, Israel estaba pidiendo agua, ¿no es cierto? No tenían que beber. El Señor les da esta agua y corre así como un río por el desierto, impresionante. Ellos satisfacen su sed. E inmediatamente después de eso, en el verso, ahora podemos leer Éxodo 8, o sea, perdón, 17 del 8 al 16, para leer toda todo el contexto. Algunas versiones, la Reina Valera en particular, por ejemplo, le pone un título, Guerra contra Amalek o con Amalek. Y aquí hay un conector, dice entonces, pasó todo lo anterior, ellos reclamaron, dijeron no hay agua, ¿cómo hacemos? Nos vamos a morir y todo lo que dijeron terrible, reclaman contra Dios. Dios, por el contrario, no les responde de acuerdo a lo que ellos hicieron mal y sí les da agua, agua que corre como un río, que sabemos que es el Espíritu Santo, que es una cuestión maravillosa para nosotros. Y entonces en el 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y lo vemos en otra versión como la NBI, el final dice Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte, como para entenderlo mejor. Y exclamó, porque levantó su mano contra el trono del Señor, la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Entonces, tenemos eh, dos cosas que son, una es la consecuencia de la otra. El pueblo ya por sexta vez tentó a Dios, no le creyó, reclamaron, venían reclamando por un montón de cosas y entonces llega el punto en el que incluso un pueblo los ataca. Ahora podemos pensar de nuevo que es solamente historia y decir, pucha, qué mal, iban ahí los pobres y de nuevo y lo atacan después de que no tenían agua. No sé, como que estos van como de mal en peor. Y podría ser un análisis lógico, ¿no es cierto? Cierto. Eh, y para comprenderlo un poquito mejor, podemos leer dos versos de Deuteronomio para poder comprender qué pasaba con Israel justo en ese momento, cuando lo atacaron.
en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas. Perdón, estoy leyendo en NBI. Después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Dice esta versión. La, la Reina Valera, por ejemplo, también se refiere a ellos que estaban cansados y trabajados. Dice, de cómo te celebró el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Ahí eso es muy interesante que lo puedan guardar. Amalek los atacó cuando estaban cansados y trabajados, o trabajados y angustiados, dice la otra versión. Entonces tenemos este incidente, el de la roca. Inmediatamente Amalek llega y lo ataca en el mismo lugar, en Refidim. Los amalecitas entonces tenemos que saber quiénes eran, eran descendientes de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Eh, y entonces, por lo tanto, es muy importante saber quién era este pueblo y cuál es el significado. Eh, bueno, sabemos que es hermano de Jacob por Génesis 36, 12. Sí, lo podemos leer. Dice, y Timna fue concubina de Elifá, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, claro, Amalek es descendiente directo de Esaú. Y según Hebreos 12, 16 al 17, podemos entender un poco quién era este gemelo de Jacob. ¿Lo ti- No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el siguiente igual. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, este es Esaú. Esaú el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, que venía llegando de haber casado, venía cansado y estaba Jacob y le sirve el plato de lentejas y le dice, oye, si es que tú me das tu primogenitura, yo te doy este plato. Y la primogenitura no era cualquier cosa, era una bendición doble. Era una cuestión muy buena. Y Esaú lo sabía. Y entonces él tuvo más interés en satisfacer su hambre que en guardar una cuestión muy importante para él. Entonces, por eso se dice que Amalek, entonces como descendiente de Esaú, es tipo de la carne. O sea, nos muestra cómo es la carne, porque él se preocupó más de satisfacer sus deseos inmediatos. Esa es una característica muy importante de los deseos de la carne. Buscan el aquí y el ahora y no se preocupan de lo imperecedero. Entonces, ahora que sabemos un poco más de quién es este Amalek, descendiente de Saúl, sabemos las características que tenía su padre, que también las tenía él. eh, Sabemos quiénes son los que atacan a Israel y sabemos cuál es la interpretación que tenemos que dar. Entonces, veníamos diciendo esto que por 6 jornadas el Señor intentó persuadir a su pueblo, no quisieron ellos escucharlo, hasta que llega el colmo de esto y Amalek lo ataca. Entonces, como Amalek es tipo de la carne, lo que podemos interpretar nosotros es que si nosotros no llevamos la carne a la cruz, en algún punto, si no la restringimos, la carne se va a levantar contra nosotros hasta querer matarnos. Es una cosa seria. Por ejemplo, Pablo lo dice así en Romanos 8:13. Dice,
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una cosa terrible. Entonces, podemos nosotros estar todo el tiempo no considerando la carne y no llevándola a la cruz y la carne en algún punto va a levantarse contra nosotros y va a ser tan fuerte que no la vamos a poder resistir. Y según lo que leíamos en Deuteronomio 25, del 17 al 19, entendemos entonces cuál era la condición. Los amalecitas los atacaron a ellos por la espalda, atacaron a los rezagados. ¿Y quién eran los rezagados? ¿Quién eran los débiles? Eran los enfermos, los ancianos y los niños, los que venían al final. A esos fueron a los que atacó. Entonces, la carne nos ataca en nuestros puntos débiles. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Por ejemplo, pueden ser nuestro mal carácter, nuestra impetuosidad, no saber callar, no saber esperar, no saber cuándo actuar, nuestros temores, nuestras ansiedades. Todas esas cosas son nuestros puntos débiles, porque de pronto pensamos son las cosas, la carne se refiere solamente a lo más grotesco, a lo más evidente, ¿cierto? A todo lo que la palabra habla, de esto, por ejemplo, como de borracheras, idolatría, hechicerías y un montón de otras cosas que son muy evidentes. Nosotros decimos, claro, si tuviera que ver con eso, yo ya lo dejé, soy súper santo y a mí no me miren, yo no soy. Pero la carne en nosotros no muere. La carne nos va a seguir hasta el último de nuestros días. Entonces lo que hay que hacer es llevarla a la impotencia, siempre. Todo el tiempo estar llevándola a la cruz. Esa es la única forma de combatir a la carne. Porque por eso decía, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación, pues si no lo hubieran raído, ¿no? A Amalek. Pero por eso nos muestra otra característica de la carne, porque la carne no se muere, nos acompaña toda la vida. Entonces tenemos que estar nosotros manteniéndola al margen, no proveer para la carne. Esa es una de las formas prácticas. Otra cosa muy, muy decidora en eso, por ejemplo, es Cantares 2:15. Nos habla también de lo mismo. Cuando se refiere a las zorras pequeñas. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Entonces tenían ya casi el fruto. Y las zorras pequeñas lo que hacían era que se comían las raíces. No se veían, no eran tan evidentes, pues no era como que viniera un oso y se comía todo, y era súper grande y muy evidente como los otros pecados de los que hablamos. Pero nuestro mal carácter, por ejemplo, es como una zorra pequeña. Nadie la ve. Quizás no la demostramos acá en la reunión. Aquí nos vemos todos con tan buen carácter y tan buena forma, y todos somos súper educados y nos tratamos de usted y hablamos súper bonito, ¿no es cierto? De pronto, en otros ambientes, quizás en la casa, sale más el mal carácter, la zorra pequeña, que tenemos que entonces llevarla a la cruz, pues tenemos que cazarla, tenemos que agarrarla, porque si no se va a comer la raíz y no va a haber fruto. Entonces, esta es una cuestión importante. Israel estaba cansado y cargado, estaba trabajado y angustiado. ¿Han escuchado algo parecido? ¿A qué les suena eso de trabajado y cargado? Parece lo que decía el Señor. Por ejemplo, en Mateos 11, del 28 al 30, tenemos lo que nos decía el Señor sobre esto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y los otros versos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces tenemos la carga que la carne produce, que nos hace estar trabajados y cargados, o como dice la NBI, cansados y agobiados, versus la carga del Señor que es ligera, que es fácil. Su yugo es ligero y fácil, su carga no nos hace daño. El yugo en la palabra se habla como algo en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. Por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. Quiere decir con que en nada nosotros estemos
Por ejemplo, puede ser en matrimonio, puede ser incluso, no sé, en alguna amistad, en alguna cosa que no nos coopere para nada. Si es que estamos haciéndolo, eh, no vamos a poder avanzar, porque así de fácil. Cuando se pone en un yugo a un buey joven, se pone con un buey viejo, ¿no es cierto? Para que el buey viejo le ayude y le enseñe cómo se hace la tarea. Nunca se pone a dos bueyes jóvenes porque van a disparar por cualquier lado, quizás qué les pasa. Yo no soy de campo, pero entiendo que es así, pues. El viejo ya conoce la tarea, conoce la labor, entonces le enseña al joven y por eso se ayudan. Entonces, esta la interpretación. El Señor nos quiere enseñar, nos quiere guiar. Si es que, si es que no lo hacemos, nos vamos a estar poniendo otro yugo. Podríamos decir el yugo de la carne, entonces vamos a disparar para cualquier lado. No lo vamos a hacer bien. Y la carne lo único que quiere hacer con nosotros es cansarnos y agobiarnos, estar trabajado y cargado, para que al final, cuando estemos en el peor estado, llegue a atacarnos y nos quiere matar. Esa es es su objetivo. Entonces tenemos que estar siempre atentos a eso, considerando que siempre somos necesitados del Señor, dependientes de Él. No somos, no somos competentes en nosotros mismos para servir al Señor. Lo que nosotros tenemos de bueno para el Señor no es nada bueno. Lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor tiene que pasar por el sedazo de la cruz. Porque el Señor tampoco nos quiere anular, Él no quiere cambiar nuestra forma de hablar, ni de vestir. Él nos quiere a nosotros, nos ama, pero tenemos que nosotros morir para poder servirle. Porque si no, lo único que va a estar saliendo es olor a carne, olor a alma, todo el tiempo. Lo que yo soy, pues. Me van a ver a mí nomás y no van a poder ver al Señor, po. Entonces, en la medida que morimos, cada uno de nosotros podemos ver a Cristo en medio de la iglesia. Y entonces sigue la historia. Mientras tanto, Moisés entonces ordenó a algunos hombres salir a pelear contra los amalecitas, ¿no es cierto? Le dijo a Josué, agarra unos hombres, ya anda a pelear contra los amalecitas. Y por su parte, entonces, Moisés toma a Aarón y Hur y sube a un monte. En el monte, él tenía que tomar la vara, esta misma vara de la que ya hemos hablado, que golpea la peña, que abre el mar, en su mano, levantarle. Cuando la levantaba, entonces Josué le ganaba a los amalecitas. Si él bajaba su mano, perdían. Entonces, eh, esto nos habla de que si la lucha contra la carne dependiera, porque los amalecitas son tipo de la carne, entonces, si la lucha de nosotros contra la carne dependiera de nuestras fuerzas, nosotros nunca podríamos alcanzar la victoria. Y ahí ocurre entonces una cuestión muy, muy importante para comprender esto. Aarón y Hur entonces ponen a Moisés sobre una piedra, o yo me imagino que era como sobre una roca grande, pues si lo hubieran puesto una piedra chiquitita habría quedado muy abajo, entonces lo sientan ahí y le sostienen las manos, uno de cada lado. Entonces podemos ver en eso que aparece la figura de la cruz. Estaba Moisés levantando la vara, Aarón y Hur sosteniendo por cada lado, y sabemos entonces que ese es el fundamento en donde está basada nuestra victoria, en la cruz de Cristo. En su muerte por nosotros está nuestra victoria, no en nuestra fuerza. Y entonces nosotros también, de manera objetiva, como venimos hablando, que está la obra por nosotros y la obra en nosotros, ¿no es cierto? Entonces la obra por nosotros también podemos llamarle como obra objetiva, algo de lo que nosotros no formamos parte. Y la obra en nosotros es la obra subjetiva. Entonces es como nosotros llevamos a la realidad esta victoria del Señor, que es la obra del Espíritu Santo por nosotros. Una es la obra de Cristo, la obra objetiva, la obra hecha una vez y para siempre, el Señor no va a volver a morir por nosotros. Y la otra es la obra subjetiva, cómo el Espíritu Santo lleva a cabo esto en nuestra vida, cómo lo lleva, cómo lo hace realidad. Entonces tenemos por un lado a Moisés, con Aarón y Hur en la cima,
Aarón y Hur sosteniendo las manos de Moisés. Si es que a ellos se les bajaba los brazos, Josué, por más experto y que fuera guerrero, y todos los que estaban con él, igual iban a perder contra los amalecitas. Porque lo que hacía posible la victoria de Josué era que Moisés sostenía la vara. Entonces, si nosotros lo llevamos ahora a nuestras vidas, lo que hace posible nuestra victoria contra la carne es la obra del Hijo por nosotros. Entonces, Moisés aquí es tipo con Aarón y Hur de Cristo en la cruz. Josué es tipo de nosotros luchando contra la carne, avanzados en la obra del Señor por nosotros. Y entonces, como esto es así, y de manera objetiva también, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, como dice Gálatas 5:24. De todas formas, esto es algo diario. Esto es algo de todos los días y de todo momento. Porque el único objetivo de la carne es destruir, entonces nosotros tenemos que estar atentos. Esto que viene a mi mente, ¿es del Señor? Esto que quiero hacer, ¿a dónde quiero ir? ¿Con quién voy a hablar? ¿Voy a estar un rato en el celular mirando acá? ¿Quién me querrá tener a mí distraído? ¿Han escuchado esa frase? ¿Es para pasar el tiempo? ¿Y quién quiere que el tiempo pase? Si necesitamos el tiempo. Yo no quiero que esto sea un pasatiempo. Yo quiero tener todo el tiempo con un objetivo claro. Quiero emplearlo de una forma clara para Cristo. Si es que de alguna forma estoy teniendo pasatiempos, como no sé, vieron cuando uno tiene que ir a una reunión y queda como media hora y dice, oh, esto es tiempo muerto. Entre la reunión y ahora no hay nada. No es verdad, po. Pero nuestra mente se ha conformado a este siglo. Entonces tenemos hasta las formas que son de este tiempo. Tiempo muerto, pasatiempos. Esas cuestiones no deberían formar parte de cómo nosotros nos expresamos del tiempo. Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio. Yo no puedo traspasar la pared y no puedo estar aquí y en mi casa, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que ocupar bien el tiempo. Si no ocupo bien el tiempo, estoy haciéndolo mal. Entonces, es una cosa importante que tenemos que considerar. Y entonces, finalmente, sabemos que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Y por qué lo deshizo? Porque Moisés estaba en el monte y sostenía la vara con Aarón y Hur. Entonces, el fundamento es Cristo, nada más que Cristo. Como decía nuestro hermano al principio de la reunión es para honrar a Cristo. Nuestra vida es para honrar a Cristo. Y en eso también, como decía él, no tenemos que confundirnos y creer que no tenemos que también honrar al Espíritu y al Padre. Tenemos que, son verdades profundas y complejas que tienen que estar arraigadas en el corazón. Adoramos a Dios como un Dios trino. Y eso nunca tiene esa confusión nunca tiene que estar en nosotros. Y es importante que se pueda hablar. Yo también espero esa palabra. Y entonces la batalla se desarrolla en dos planos, siempre. No estamos exentos nosotros de librar batalla contra la carne, nunca. No tenemos que distraernos. ¿Y cómo ahora entonces libramos la batalla contra la carne? Hay una cita muy, muy buena en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es súper interesante cómo lo redacta aquí la Reina Valera, porque si esta misma cita la leemos en la NBI, es bastante diferente. Dice, así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Hay otra versión de la NBI que lo pone como una condición, dice, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos la clave para no eh,
ser guiados por la carne. La forma es vivir en el espíritu. Y ahora esto de vivir en el espíritu parece como súper abstracto, ¿no es cierto? ¿Cómo vivo en el espíritu? ¿Dónde está el espíritu? ¿Cómo hago para poder eh, llegar a tener esa condición? La forma práctica o yo encuentro que la única forma es todo el tiempo estar sujetando los pensamientos al Señor, llevar cautivos los pensamientos a Cristo. Quizás no es la única, es la que yo entiendo. Cuando pensamos en algo, pensamos tenemos un problema. Entonces hay un problema en el trabajo o en estos grupos de WhatsApp así muy amplios, la gente se empieza a decir cosas terribles. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a enojar. Entonces yo me enojo y y se crea en mí un problema contra una persona, una raíz de amargura. Entonces esto empieza a tomar parte en mi vida, se empieza a meter en mi cuerpo, en mi alma. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy espacio, le doy más espacio y se crean más raíces. ¿Y cómo puedo hacer para librarme de eso? En lugar de eso, cuando llega un pensamiento, yo lo llevo cautivo a Cristo. Tomo el pensamiento y digo ya, esta persona me hirió. De alguna forma me faltó el respeto o hirió a alguno de mis hijos, hizo algo terrible. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tomo este pensamiento y lo llevo cautivo a Cristo. De esa forma, eso no forma una raíz en mí, una raíz de amargura. Y entonces yo puedo todo el tiempo estar yendo hacia el Señor. Puedo ver las cosas desde el cielo. Entonces yo pongo la mira en las cosas celestiales. Si yo pongo la mira en las cosas celestiales, no voy a ver solamente lo que pasa acá en la tierra, ¿no es cierto? Si yo no tengo trabajo, o tengo trabajo, por ejemplo, tengo trabajo y en lugar de depender del Señor, dependo de mi sueldo. Entonces me pongo a hacer planes. Ya me voy a comprar esta cosa, voy a ir para otro lugar y no estoy dependiendo del Señor. Yo estoy poniendo la mira en las cosas terrenales y no descansando en el Señor, pues entonces y no viendo qué es lo que el Señor quiere que yo haga con ese dinero que estoy recibiendo, con un sueldo fijo. Cuando se tiene trabajo, cuando no se es dependiente y se es independiente, con más facilidad pasa que los hermanos tienden a depender del Señor. No sé si le ha pasado. Porque como no tienen una cosa fija y no saben cuánto dinero van a tener a fin de mes, lo que hacen es estar todo el tiempo rogando al Señor para poder llegar a fin de mes. Y dependen del Señor. Entonces, en cualquier situación que vivamos nosotros, o cualquiera de estas dos situaciones, la mira tiene que estar fija en las cosas celestiales. Tenemos que estar constantemente leyendo la palabra. Es una forma de estarnos llenando del Señor, escuchando alabanza, cuidándonos de qué vemos en la televisión, cuidándonos de qué otra música escuchamos, porque todas esas cosas se van metiendo en nosotros. El polvo de este mundo, que es todo el mundo, todas las cosas que pasan en él, se nos pegan los pies aunque no queramos. Por ejemplo, en mi casa hay que barrer todos los días. Y para mí es impresionante. Cuando me casé, ahí empecé a barrer más. Y entonces de pronto me daba cuenta que barría en la mañana y en la tarde había tierra. Y yo no lo entendía. Decía, pero si en la mañana barrí hasta poder pasar un trapo y en la tarde hay tierra de nuevo. Y claro, había salido al patio, había entrado tierra en la planta de los zapatos y no me había dado cuenta y había tierra en el piso. Y entonces había traído algo que no era de la casa a la casa. Y aunque nosotros no queramos, vamos en la calle y escuchamos una música que no nos edifica en nada, que nos destruye. Nos juntamos con alguna persona que nos tenemos que juntar o en el trabajo y se hablan temas que no corresponden, ¿no es cierto? Nos movemos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces esas cosas se van, es como que se nos pegan en el pie, en los pies. Y por eso necesitamos ser lavados por la palabra, necesitamos ser lavados por la palabra que es Cristo. Todo el tiempo necesitamos ir al Señor. Y esas son formas de poder vivir en el Espíritu.
porque no es solamente porque ahora nuestro espíritu fue vivificado, que va a ser natural que todo el tiempo tengamos una vida en el espíritu, ¿no es cierto? Nuestro espíritu fue vivificado, pero podemos vivir una vida en la carne, y eso es terrible. Por eso dicen, miren cada uno cómo sobreedifica, porque se puede sobreedificar con cosas que no son Cristo. Y eso es una cuestión súper clara. Podemos edificar en las fuerzas de la carne. En la misma iglesia podemos edificar con cosas que no son Cristo. Y entonces, después de eso, lo único que vamos a obtener es que estemos cansados y trabajados, y que la carne se levante aún más fuerte para atacarnos. Entonces tenemos esta herramienta. Tenemos la palabra, tenemos las alabanzas, tenemos relacionarnos con hermanos, no solamente con hermanos, igual tenemos que hablar con el mundo, pero tenemos que relacionarnos con ellos para atraerlos a Cristo, no para nosotros ser atraídos a ellos. Finalmente, eh, es una batalla que se da en la mente. Esa es la batalla real. Tenemos que estar ciertos de eso. El Señor en algún momento va a terminar con la carne. No durante esta vida, pero sí cuando estemos con Él. Como Canaán era símbolo o tipo del descanso pleno, de la plenitud de Cristo, todos los otros tipos que habían en su peregrinar hasta Canaán eran como, por decirlo de alguna forma, tipos parciales de Cristo, como la roca, como la vara que echaron en Mara, como el maná, y así muchos otros eran tipos de Cristo, parciales. Canaán entonces era tipo de la plenitud de Cristo. Nosotros vamos hacia Canaán, no estamos en Canaán, vamos hacia Cristo. Y cuando estemos con el Señor, entonces la carne va a ser totalmente derrotada, el Señor la va a raer. Como decía que va a raer a Amalek, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso Dios lo va a hacer, pero hasta ese momento Dios continúa su obra y nosotros tenemos que ser obedientes. Obedientes a lo que nos dice por medio de su Espíritu, escogerlo a Él, que es nuestra mejor parte. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos por tu victoria en la cruz, por tu obra redentora, hecha de una vez y para siempre por nosotros. Oh Señor, ella es nuestro fundamento, es nuestra victoria. Estamos firmes, Señor, en tu victoria, no en nosotros, no en nuestras fuerzas. Señor, que podamos dejarnos guiar por ti en todas las cosas, Señor, que vivimos. Que podamos vivir esta vida, Señor, fundamentado en ti. Que podamos vivirla anhelándote a ti, Señor. Que podamos identificar a todas esas zorras pequeñas que quieren hacernos tanto daño, Señor. Que no nos tengamos a nosotros en gran estima, Señor, sino que aún desconfiemos de nosotros y prosigamos hacia ti. Que solo confiemos en ti, Señor, no en nuestro criterio ni en nuestras fuerzas, Señor. Te rogamos, Señor, que todos los días vivamos una vida dependiente de ti, para poder vencer a la carne de nosotros, Señor, para poder todos los días llevarla a la cruz. Oh, Señor, para poder llevarla hasta la impotencia. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén.
Damos gracias al Señor por su palabra.